Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de este módulo 5 de nuestra semana número 1. Les platico cómo trabajamos comúnmente los días miércoles, este, los días. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Les platico cómo trabajamos los días miércoles. Me dedico explicar lo que son parte de los temas de la semana, explicamos obviamente las actividades para que no quede ninguna duda. Y los días viernes, pues ofrezco herramientas también muy precisas que nos ayudan para el desarrollo de nuestras actividades, tanto para este como para otros módulos. Y también lo que hacemos es revisar el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que en esta semana número 1 lo tenemos como uno de los recursos dentro de la plataforma. Entonces, pues bienvenidos. Lo que voy a hacer primero es compartir la presentación y en base a eso voy a ir intercambiando de diferentes lugares para poder revisar lo que son los materiales que ahí se nos. Entonces, bueno, les dejo aquí la presentación. Recuerden que esta sesión se queda grabada. En cuanto terminemos, la subo a YouTube para que ustedes la puedan grabar y la puedan estar revisando en caso de que sea necesario repasar algunos puntos. Nos encontramos entonces en nuestro módulo 5, su módulo de argumentación. Y yo considero que es uno de los módulos donde podemos aprender muchísimas cosas que también ya hemos aplicado en la vida cotidiana y podemos seguir obviamente aplicando, pero aquí vamos a obtener más herramientas para un mejor desarrollo de diversos argumentos y obviamente una mejor aplicación. Me presento, mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar, me corresponde ser su asesora virtual en este módulo. Tienen ustedes mi presentación en mi perfil. Perdón, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Educación basada en competencias. Ya tengo algo de tiempo, creo que más de 6 años, o sea, ya hasta perdí la cuenta. 8 años ya tenemos por aquí, entonces ya tenemos algo de tiempo en Prepa Línea CEP. Me gusta mucho, creo que es un espacio donde tienen ustedes la oportunidad de formarse en línea, porque a veces no tenemos el tiempo, no nos podemos mover y necesitamos opciones así que nos obviamente nos den conocimiento, pero que también nos permitan superarnos y en este caso obtener nuestro certificado. Entonces, me gustaría si se pudiera, porque creo que ahorita nada más tengo a Santiago, no sé si quisiera abrir su micrófono o escribirlo en el chat para que se pueda presentar. Lo que necesito es su nombre, su ocupación y el estado donde vive. Entonces, yo, aunque creo que ya compartí parte de esto, pero pues lo inicio, ¿no? Mi nombre completo es Claudia Araceli Morales Salazar, mi ocupación soy docente a nivel preparatoria y también a nivel licenciatura en línea. El estado donde vivo, vivo en la Ciudad de México. Si yo le pudiera agregar qué es lo que más me gusta o el lugar que más me gusta de la Ciudad de México, me gusta el Palacio de Bellas Artes, creo que es muy bonito desde donde lo veamos y creo que es también uno de los lugares más representativos de nuestra ciudad. Entonces me gusta mucho lo que es el Palacio de Bellas Artes. Pues no sé si quisiera alguien, o abrimos el micrófono o se lo escriban en el chat y ya lo puedo yo leer. Entonces, si quieren, damos un minutito para que lo puedan escribir en el chat. Si no, pues si quieren abrir su micrófono, contrato. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Cademir Rodríguez Trinidad. Buenas. Ocupaciones no tengo y vivo en Zumpango. Muy bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de Zumpango? No sé, casi no salgo.
Ah, bueno, muy bien. Ya habrá algo que esté por ahí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su presentación. Gracias, Santiago. Vamos a ver si Ángel se logra presentar en chat. Nada, vamos a dar un minutito. Y no para que continuemos, porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Y luego apenas, aunque ustedes no lo crean, apenas nos da tiempo. Pues vamos a continuar porque sí tenemos muchos espacios que recorrer. Entonces, pues vamos a iniciar. Si ya logra él hacer la presentación, yo la voy a leer posteriormente. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a iniciar primero con lo que es un argumento, que es así, también como se llama nuestro módulo. Un argumento es una expresión oral o escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender lo que sería una afirmación. Muchas o la mayoría de nuestras actividades dentro de este módulo nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer, escribir un texto argumentativo y después escribir lo que sería hacer lo que sería un ensayo o un texto argumentativo. Entonces, lo que nos piden es que trabajemos con la elaboración de argumentos y eso después grabemos un audio que nos permita también, no sé, dar nuestro comentario sobre algún argumento, justificar alguna postura, decir de qué trata nuestro ensayo. Entonces, tenemos que trabajar con la argumentación, tenemos que saber hacerla de forma escrita, pero también nosotros tendríamos que saber hacerla de forma oral. Entonces, para que veamos pues comprendamos un poco por qué tenemos que hacer obviamente esas actividades, tanto de forma escrita como de forma. Entonces, tienen dos características muy primordiales un argumento. Un argumento debe ser consistente y coherente. Tenemos que dar argumentos que realmente sean confiables. Cuando le decimos a alguien que es muy importante la formación académica, no nada más le decimos pues porque sí, sino más bien tratamos de convencerlo con diversos argumentos para que esta persona realmente quiera estudiar para su propio beneficio. Entonces sí tenemos que trabajar con argumentos consistentes y coherentes. Existen diferentes tipos de argumento. Podemos tener argumentos inductivos que partimos de lo particular a lo general, de conceptos muy elementales muy precisos a conceptos obviamente muy generales o que se puedan entender por todos. Pero también podemos trabajar con argumentos de autoridad. Por ejemplo, cuando una persona nos dice los beneficios a lo mejor de algún alimento, pero esta persona estudió gastronomía y también estudió nutrición y entonces ya lleva mucho tiempo estudiando diferentes alimentos y los beneficios para la salud, pues es una persona que nos está diciendo un argumento bastante sólido y es considerado un argumento de autoridad porque a esta persona se le considera una persona con autoridad en ese ámbito. Una pregunta que se queda de reflexión que la retomamos del foro Aprendiendo que tenemos cada semana, que los invito a que ingresen al foro Aprendiendo, porque nos sirve para repasar lo que son los temas de la semana. Todos estamos ahí presentes y también empezamos a compartir el conocimiento. Y esta pregunta de esta semana es, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Pensemos porque no solamente es una materia más que se queda, que tenemos obviamente que pasar, pero también sería una materia que nos ayuda a identificar que ya hemos utilizado los argumentos en un momento de nuestra vida, pero que también podemos mejorarlos. Y yo les comparto hace tiempo cuando di en un módulo que di este módulo 5 y respondieron esta pregunta en el foro Aprendiendo, me llamó mucho la atención porque la persona decía, perdón, la persona decía que tenía un familiar que ya no quería estudiar y que entonces le empezó a dar diversos argumentos
para que esta persona siguiera estudiando y al final la persona se convenció de los beneficios del estudio. Entonces, como podemos ver, pues podemos utilizar argumentos que puedan obviamente ayudar a otras personas, ¿no? Siempre pensemos que damos un argumento no para controlar, sino para más bien crecer de forma mutua, ¿no? Obviamente de los dos aspectos. Muy bien, pues antes que todo eso me gustaría, porque siempre en todas nuestras actividades se nos menciona que tenemos que elaborar un argumento, el cual está compuesto con la siguiente estructura: premisas y conclusión. Las premisas son ideas completas que la suma de ellas nos llevan a generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión debe ser más completa porque contiene las premisas. Aquí tenemos un ejemplo que lo tienen ustedes en la plataforma. El ejemplo es una premisa. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. La premisa B, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Entonces vamos a ver que en la conclusión utilizamos o combinamos las dos premisas. Por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Entonces combinamos la premisa A con la premisa B. Yo por eso siempre los invito a que trabajemos con más de una premisa. Si nada más incluimos una premisa, pues lo mismo que pongo en la premisa, lo voy a poner en la conclusión. Y la conclusión, por lo tanto, es nuestro argumento sólido porque contiene varias premisas. Esto quiere decir la suma de los diferentes conocimientos que hemos adquirido, de investigaciones que hemos hecho, de preguntas que hemos realizado, de observaciones que hemos llevado a cabo. Entonces, la conclusión es más completa. Entonces, siempre tengamos de vista esto, que se nos va a pedir cuando generemos un argumento, que lo trabajemos obviamente con esta estructura. Vamos a ver en esta semana número 1 qué tenemos que hacer, y nuestra semana es argumentos y textos argumentativos. En nuestra primera actividad integradora vamos a ver los argumentos del ensayo. El propósito es distinguir los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Vamos a leer el texto y a identificar dentro de este texto diversos argumentos que nos presenta el autor. Vamos a leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recordemos que cuando pasamos el cursor por el título del texto, se abre una manita y esto nos permite descargarlo. Que aquí no se abre, no se ve la manita porque es una captura de pantalla. Pero para que nosotros ahí lo podamos descargar el documento e identificar los argumentos que nos presenta el autor. Luego vamos a descargar el documento titulado Los argumentos del ensayo y vamos a contestar lo que se nos pide. Para lo cual yo tengo aquí la captura de pantalla de ese documento. Así que vamos a ver qué se nos pide en cada uno de los puntos. Después de leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, escribe lo que se solicita. ¿Cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir de qué está hablando el ensayo, y esto obviamente lo podemos escribir con nuestras palabras. Ya que hayamos leído el ensayo, pues ya tenemos una idea completa de qué está hablando el ensayo. En el siguiente punto, identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Entonces, identificamos los argumentos y pensamos obviamente cómo está estructurado, cuáles son las ideas que componen ese argumento. Entonces, vamos a poner argumento 1, ponemos sus premisas y obviamente ponemos la conclusión, así como lo vimos, ¿no? Ideas, premisas son las ideas completas y la conclusión es el conjunto de estas premisas y nos permite generar la conclusión, y por lo tanto mi conclusión obviamente es más completa. En el punto número 3, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Esto quiere decir, ¿cuál es la idea con la cual representa a la mujer mexicana? ¿Cómo nos dice que es? ¿Qué características nos está planteando el autor? En el punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano?
¿Cuál es obviamente la idea que tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo lo presenta y cómo obviamente también lo define? En el punto número 5, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. De aquí me gustaría aprovechar que, bueno, se nos pide que nosotros elaboremos nuestra definición de lo que es un ser mexicano y cuáles son sus características. Esto lo tendremos que hacer en un argumento compuesto por premisas y conclusión. Pero aquí nos dice, puedes contestarlo en base a la lectura que vimos ahorita, Máscaras Mexicanas, o bien tú puedes investigar para obtener mayor información o un panorama más amplio. Recordemos que cuando va a haber muchas ocasiones en que tenemos que investigar información y para lo cual yo les aconsejo que ustedes investiguen en fuentes confiables, porque sabemos que obviamente podemos trabajar, podemos buscar información donde sea, ¿no? Abrimos Google y ya escribimos lo que queramos y nos aparecen miles y miles de páginas sobre ese tema. Pero para eso y para un trabajo académico tendríamos nosotros que saber si esa página en la cual estoy abriendo y me está dando información es confiable, si pertenece a una institución, si me dice también cuáles son las fuentes de consulta que está investigando, si me da datos del autor. Y todo esto tendríamos que hacerlo página por página. Para evitar todo esto y para siempre confiar en la información que se nos plantea, podemos utilizar los buscadores académicos que vienen aquí. Esta es una infografía que nos muestra los 9 mejores buscadores académicos. Todo lo que busquemos en ellos es confiable, es veraz. Entonces, apréndanse dos. Por ejemplo, Google Académico. Ustedes escriben en cualquier buscador Google y, bueno, en Google, por ejemplo, y ahí escriben Google Académico y los lleva a este buscador. Yo también les recomiendo Redalic, porque Redalic también les ayuda a darles los datos de cómo se debe citar esa fuente en formato APA, sus datos para la referencia. Entonces, también escribimos en cualquier buscador Redalic y acudimos lo que es directamente al buscador. Pues apréndanse dos, trabajen con dos. Esta infografía la tienen como uno de los recursos de esta semana número 1 de nuestro módulo 5, para que ustedes la puedan descargar, la puedan tener. Y siempre mi consejo es, en cualquier módulo, vayan abriendo su carpeta de su material. No sé, póngale módulo 5 y ya más o menos en una libretita pongan la descripción de qué trata el módulo para que sepamos qué van a poder ustedes encontrar, para que les ayude a que sepan ustedes que todos esos recursos que guarden en esa carpeta les va a servir para algo en un futuro. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo en esa actividad que nosotros podemos buscar mayor información para sacar la definición de lo que es el mexicano con sus características, pero que tenemos que elaborar ese argumento con la estructura de premisas y conclusión. Una vez que ya tenemos este argumento, pasamos al punto número 6. Escribe un párrafo que incluya el argumento que planteaste. O sea, ya tenemos aquí nuestro argumento. Ahora, dentro de un párrafo, vamos a incluir el argumento. Recordamos que para escribir nuestras premisas y conclusión, podemos utilizar diferentes expresiones indicadoras, que son las que tenemos aquí. También es un recurso que tienen en la plataforma. Las expresiones indicadoras son aquellas palabras que vamos a utilizar para redactar una premisa o una conclusión. Esto nada más es una captura de pantalla porque hay más, tienen ustedes más. Pero, por ejemplo, vamos a redactar una premisa y podemos colocar primero en vista de qué y ya ponemos la premisa. Ahora, si vamos a redactar una conclusión, pues podemos iniciar con, por ejemplo, esta que dice de esta manera, o concluyo, o como resultado, o en conclusión. En fin, seleccionemos la palabra que consideremos más adecuada para la redacción que hagamos para nuestras premisas y obviamente también para nuestras conclusiones. Y con esto tendríamos nuestra primera actividad integradora. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta sobre esta primera actividad.
Creo que no hay dudas. Muy bien. Pues vamos a seguir. Recuerden que si tienen cualquier duda, por favor escríbanme en el chat y yo lo voy viendo. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos con la parte del plagio. Primero, comúnmente es una actividad que a veces se llega a caer en ella. Gracias. Se llega a caer en ella por falta de información, por falta de conocimiento, porque no sabemos qué hacer, porque pensamos que es así. Entonces, vamos a hablar sobre el plagio. Primero, recordemos que el plagio es cuando hacemos pasar por nuestra una investigación que nosotros no hicimos y que hizo alguien más y que yo no cito adecuadamente, yo no menciono adecuadamente de quién es y tampoco hago un trabajo adecuado con esa cita, sino copio todo y lo pongo obviamente a mi nombre. Evitemos obviamente este tipo de prácticas, digamos, como dice ahí Dino, el plagio. Debemos de dar crédito a todo el material usado. Recuerden que lo primordial debe de ser nuestra redacción, que es el fruto de una investigación, de conocimientos, de lo que con nosotros queremos plasmar. Eso debe de ser lo que debe tener mayor porcentaje en nuestro trabajo. Después, si queremos nosotros, no sé, incluir alguna frase que termina de apoyar lo que estoy diciendo, o alguna definición o algún concepto, que dan fuerza o justifican a lo que estamos escribiendo en mi texto argumentativo o en mi ensayo, podemos hacerlo, pero dando el crédito correspondiente, para lo cual debemos de aprender a citar y ahorita lo vamos a ver con el manual. Recordemos que es necesario investigar, no buscar. No buscar para salir ya rápido de la actividad, sino investigar para que encontremos la fuente de información adecuada que yo estoy necesitando. Recordemos hacer una lista, obviamente, de referencias con las cuales podamos trabajar. Y no olvidemos, y ahorita nos vamos a ir a él, que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, que forma parte de uno de los recursos que tienen ustedes en esta semana número 1. Me voy a salir de aquí y me voy al material. Espérenme. Este material podríamos pensar que pues, solamente sirve para este módulo, pero pues no, no sirve para este módulo, no sirve para todos los módulos. ¿Por qué no sirve para todos los módulos? Primero, porque este material nos va a ayudar a hacer citas. Esto quiere decir cuando yo dentro de mi texto digo de quién es la información que acabo de pegar. Y referencias cuando yo incluyo los datos completos de la información en una sección aparte al final de mi texto y yo digo de dónde obtuve información, de dónde obtuve conocimiento, etc. Entonces, este manual nos sirve. Primero también porque está basado en el estilo APA. El estilo APA lo creó una asociación de psicología americana. Esta asociación consideró que, bueno, se hacían muchas investigaciones y era necesario pues citar y referenciar correctamente. Entonces creó este manual y a partir de ahí diferentes instituciones académicas lo han utilizado. Y aquí en México, aunque fue una asociación americana, pues aquí en México también se sigue aplicando en la mayoría de las instituciones educativas. El estilo APA es la información que vamos a compartir de esa fuente de consulta y cómo la compartimos, cómo debe de estar acomodada. Entonces, tienen ustedes el manual, recuerden, como uno de los recursos, y lo único que vamos a ver hoy es qué encontramos en los 5 capítulos que forman el manual. Después vamos a ir viendo uno por uno, pero sí necesito que ustedes sepan qué tiene, porque bien podemos utilizar herramientas para citar adecuadamente en formato APA, pero necesitamos darle una leída primero al manual, porque hay cosas que solamente se especifican para los trabajos hechos en Prepa Línea CEP, entonces sí es necesario que revisemos el manual. Primero, en el capítulo número 1, nosotros vamos a encontrar en el manual como una reflexión de por qué debemos nosotros de citar y mencionar las fuentes de consulta. Por ejemplo, aquí dice, si vamos a citar es porque vamos a sustentar nuestras ideas en investigaciones que ya han existido, porque le vamos a decir a la gente cuáles son los documentos que podemos consultar, porque ya los hemos nosotros consultado, porque así obviamente evitamos el plagio y cualquier robo obviamente de ideas. También, bueno, vienen muchos consejos, vienen abreviaciones
Esta tabla es muy interesante porque me dice la diferencia entre cita y referencia y sección de referencias, ¿no? Una cita es una idea que se retoma de otro texto para sustentar mis ideas propias. Y a lo mejor yo necesito una frase de Walt Disney y la pongo porque estoy hablando de la importancia de la diversión. Y entonces Walt Disney dice cosas importantes sobre eso. Entonces necesito compartir esa frase de Walt Disney. Pero tengo que hacer una cita porque pues, la frase no es mía, ¿verdad? La frase es de Walt Disney. Tengo que decir que es Walt Disney. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, el título de la obra, el enlace, cuando se trata de un material de Internet, entre otros elementos específicos. Todos estos datos los voy a colocar en una sección de referencias. Sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere y si así se menciona. Porque muchas de las actividades dicen, escribe un texto argumentativo o redacta un ensayo y al final incluye tus fuentes de información. Esto quiere decir que tengo que poner mi sección de referencias. Eso encontramos en el capítulo número 1 de forma general. Es muy importante que revisemos todos los capítulos porque a veces vienen unas tablitas para situaciones muy específicas que nos vayan pasando cuando, por ejemplo, no tenemos la fecha de alguna fuente de información y decimos, ay, ¿qué le voy a poner si no tiene la fecha? Y debemos de consultar la tablita y ahí viene, por ejemplo, nuestra respuesta a esa pregunta. En el capítulo número 2 vamos a encontrar lo que son las citas. Como les decía yo, si dentro de mi texto voy a incluir la frase de Walt Disney, pues tengo que hacer una cita donde esa cita diga pues que esa frase es de Walt Disney. Lo único que voy a poner en la cita son los datos de la autoría y el año. Pero puedo hacer mi cita directa o mi cita indirecta. Mi cita directa es cuando yo copio tal cual información. Por lo tanto, puedo tener una cita directa corta y larga. Una corta es cuando son menos de 40 palabras y una larga son más de 40 palabras y cada una lleva sus características de cómo la escribimos. Una cita indirecta es cuando lo hago con mis propias palabras, cuando Walt Disney me explica cómo debe de ser el servicio al cliente, entonces yo lo pongo con mis palabras. Para eso estoy haciendo una paráfrasis, quiere decir que leí lo que dice Walt Disney, lo pongo con mis palabras, estoy trabajando con la parte de la comprensión lectora. Esto también ayuda muchísimo. Luego lo vamos a ver en una de las semanas, en una infografía, dice que el que nosotros tengamos una buena comprensión lectora nos va a ayudar para nuestra formación académica, para tener un mejor empleo, para tener una mejor formación. O sea, tenemos muchos beneficios aprendiendo a trabajar y haciendo una buena comprensión lectora. Entonces, bueno, hacemos una cita directa, una cita indirecta, y aquí lo importante es que podamos compartir la información de la autoría y el año de forma narrativa o parentética. Narrativa es dentro de mi texto y parentética es que al final yo abro un paréntesis. Como aquí tenemos un ejemplo. Este es con un solo autor, de forma narrativa, una cita indirecta, esto es con mis palabras, y dice, de acuerdo con Soto Rodríguez 2012, Soto Rodríguez es el autor. Entre paréntesis, pongo el año nada más. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Ahora, la misma cita indirecta, pero de forma parentética. Esto quiere decir que al final abro un paréntesis y coloco los datos de la autoría y el año. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro el paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, cierro el paréntesis. Así lo hacemos. No vamos a poner ahí todos los datos de la fuente porque eso sabemos que va en una sección de referencias. Entonces, aquí podemos consultar el dato si tenemos una autoría, si es una institución, la autoría, qué podemos hacer, etc. Muy bien, nos vamos con el capítulo número 3, que nos habla cómo es la estructura de las referencias, que está compuesta por autoría, fecha, título y fuente. Aquí viene un ejemplo. Entonces, nos dice cómo va la estructura, si llegamos a tener o faltarnos alguna información que nos pide ahí, ¿qué debemos de hacer? Aquí viene la tabla para que nosotros podamos consultar. Y en el capítulo número 4, nosotros vamos a encontrar lo que son ejemplos de referencias.
nos viene, por ejemplo, la estructura. Aquí, si por ejemplo yo tomé información de un PDF que viene en la plataforma de Prepa en Línea, aquí viene la estructura. Aquí nos dice, vamos a poner Prepa en Línea SEP, sin fecha, título, número de módulo, nombre del módulo y la plataforma de aprendizaje. También nos dice si nosotros llegamos a ocupar otras fuentes de información, ¿no? Que es obviamente lo más común. Por ejemplo, si acudimos a páginas web, si tomamos información de un artículo de un periódico, de una revista, si tomamos información de películas, de series, de libros, fotografías, mapas, audios, podcasts, canciones, las redes sociales. Si tomamos información de las redes sociales, ¿cómo debemos de citarlas? Pues nos viene la estructura y abajo nos viene un ejemplo. Entonces, también nos viene tesis, legislaciones, también cómo debemos de citarlas. Y nuestro último capítulo es tablas y figuras. Recordemos que las tablas pues, nos ayudan un poco a entender mejor o ubicar la información, como aquí lo tenemos, las fórmulas para trigonometría, por ejemplo, aquí viene la función de la tangente, su definición, la razón y la abreviación. Entonces es más fácil que yo, si quiero utilizar la fórmula de tangente, lo ubique en esta tabla y es más fácil a lo mejor que diferencia del texto. También si yo utilizo fotografías, ¿qué datos de la fotografía o la imagen? El número de la figura, una breve nota, si utilizo más de una imagen porque es un mismo tema pero en diferentes procesos, por decirlo así. Y por último, si utilizamos, por ejemplo, obras de arte, ¿cuáles son los datos que deben de tener? Como el nombre de la original de la obra, el número de la figura, en la nota, el apellido del autor y el año que se dio a conocer la obra, entre paréntesis. Y con esto tendríamos nuestro manual de citas y referencias de Prepa en Línea SEP basado en formato APA. Descárguenlo, no solamente sirve para este módulo, sirve para todos los módulos de Prepa en Línea SEP. Si ustedes desean después estudiar alguna carrera, también les sirve, incluso también para familiares suyos que están utilizando y que cómo se debe de citar una fuente de consulta, etcétera, cita una referencia. También pueden utilizar el manual, porque les digo que en muchas instituciones se trabaja con el formato APA y aquí Prepa en Línea C pues nos ayudó haciendo este manual para que lo podamos tener y lo utilicemos de consulta. Muy bien, pues hasta aquí dejamos lo del manual y regresamos con lo que tenemos que hacer esta semana. Permítanme y voy a esa presentación. Bueno, pues ya volvimos, déjenme hacerlo más grande. Y nos vamos entonces a nuestra segunda actividad integradora de esta semana, escribir con argumentos. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que vamos a realizar es la lectura de un artículo titulado Los retos de la lectura en la era de Internet. Esta lectura la van a encontrar que viene dentro de una revista que se llama Como Ves, que pertenece a la UNAM. Puedan ustedes leer diferentes artículos de ahí. Hay muchos artículos que puedan ustedes descargar y puedan estarlos leyendo de forma muy sencilla. Y esto también les va a ayudar a trabajar con su comprensión lectora. Son artículos muy cortitos, cuando mucho unas 6 páginas, así, yo creo que ya yéndome con mucha información, pero es información muy, muy actualizada, muy fácil de leer, muy interesante. Entonces, cuando quieran leer algo para adquirir conocimientos y palabras nuevas, podemos tomar artículos de esa revista. Ahora, punto número 2, investigan otras fuentes, más información sobre el tema que se aborda en el artículo. Recuerda que deben ser fuentes confiables y por eso ya vimos los buscadores académicos, que todo lo que encontremos ahí es confiable. Ahora, vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta.
¿Cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Entonces, aquí vamos a poner los retos que nosotros pensemos que hay en relación a la lectura. Permítanme. Muy bien. Entonces, en este punto número 3 reflexionamos sobre la pregunta. Todavía no le damos respuesta. Ahora, lo que vamos a hacer en el punto número 4 es escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recordemos que estos argumentos deben de tener la estructura de premisa y conclusión. Ya lo vimos. Recordemos, las premisas son ideas completas y la suma de ellas me permite generar mi conclusión. Por lo tanto, la conclusión es más completa porque va a tener dentro de ella las premisas. Recuerden revisar el recurso que se llama premisas y conclusión, como lo vimos hace un momento. Ahora, ya que tenemos esos 3 argumentos con esa estructura, vamos a elaborar un ensayo, es el punto número 5, de al menos 2 cuartillas, donde incluyamos los 3 argumentos. Para ello, nuestro ensayo, ¿cuál sería la estructura? Debe de tener una estructura de introducción, desarrollo, conclusión y referencias. La introducción es donde yo voy a decir de forma breve de qué va a tratar mi ensayo, pero no lo voy a desarrollar. Nada más es para mostrar, no sé, algunas ideas que voy a plantear para llamar la atención de mi lector y que siga leyendo mi desarrollo. Ahora sí, en el desarrollo voy a incluir los argumentos, voy a desarrollarlos, los voy a poner dentro de un párrafo y voy a desarrollar las ideas porque el desarrollo es lo que conlleva más trabajo. La conclusión es donde voy a hacer como un resumen de lo que yo dije. A lo mejor repaso una sola idea para que quede muy fija en el lector, pero yo cierro mis ideas. Y incluimos una sección de referencia donde vamos a incluir los datos completos en formato APA, como lo vimos. Recordemos que yo puedo retomar información de otra fuente, incluirla dentro de mi desarrollo para apoyar lo que estoy diciendo. Pero nada más es un apoyo. Es como la mesa, ¿no? La mesa de mi comedor está compuesta por las patas. Comúnmente, pues lo que se ve a simple vista, lo más importante es la parte de arriba, ¿no? Porque ahí comemos, platicamos, estudiamos, etcétera. Pero lo más importante, lo que se ve bien, es la parte de arriba. Entonces, igual debe de ser nuestra redacción personal, investigación, debe de ser lo de arriba, lo principal. Y el apoyo son las citas que yo voy a hacer de otras fuentes de información que he retomado para apoyar lo que estoy escribiendo en mi ensayo o mi texto argumentativo. Muy bien, regreso a la actividad. Déjenme un segundito porque si no, no se va a acabar ese teléfono. Permítanme. Recordemos que nuestro ensayo debe tener 2 cuartillas. Esto quiere decir 2 hojas como tamaño profesional, 2 páginas, ¿no? Una de un lado y del otro. Entonces, para que veamos un poco la extensión. Muy bien. Ahora, en el punto número 6 nos dice que debemos de grabar un audio donde expongamos de qué trata el ensayo y cuáles son nuestros 3 principales argumentos. O sea, vamos a grabar un audio donde digan mi primer argumento es este, el segundo es este, el tercero es este, y de forma general diga, ay, pues yo escribí un ensayo, ¿dónde hice esto, y ya. No lo voy a leer el ensayo, sino simplemente lo voy a explicar para que lo podamos ver así. Y necesario que nuestro audio lo subamos a la nube. Siempre verifiquemos que la liga se abra correctamente en cualquier navegador. Lo podemos abrir en una página de incógnito o mandárselo a alguien para que veamos que sí se abra correctamente. Recordemos para ello, por ejemplo, si lo subimos a Google Drive,
porque tenemos Gmail de Prepa en Línea CEP, lo podemos subir al Google Drive, pero solamente compartir el enlace de ese archivo, no de la página en general de Google Drive, sino nada más de ese archivo. Cuando subimos un archivo nuevo en Google Drive, comúnmente aparece la opción de restringido, porque queremos obtener el enlace. Lo que debemos de hacer es quitarle lo restringido y pasarlo a cualquier persona con el enlace para que lo pueda. El día viernes tendremos nuestra sesión en la tarde y les voy a mostrar cómo podemos grabar diferentes audios en otras plataformas y hasta con todo un diseño para que también se vea profesional y sea también fácil de poderlo realizar. Muy bien, con eso terminaríamos nuestra actividad. No sé si tenemos alguna duda sobre la segunda actividad integradora. ¿Dudas, preguntas? Ninguna duda. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden, comúnmente las actividades cuando viene la parte del audio nos dice, comparte el link del audio. Y cuando le dan compartir, muchos lo que hacen es poner mi correo electrónico. Y recuerden que la actividad dice que después del texto tienen ustedes que poner el link del audio. Entonces, no lo hagamos con poner mi correo para que el mismo Drive me lo mande, porque la indicación es que todo debe de estar dentro de la actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el enlace para que me dé el link y yo lo pegue en mi documento de Word y yo ahí lo pueda mandar de forma completa para que podamos hacer ese paso y ya no tengamos una complicación. Otra recomendación antes de que les comparta mi frase y me vaya a pasar asistencia, es importante que leamos las actividades de principio a fin, lo que tenemos que hacer. Una ventaja de leer las actividades antes de que las realicemos, es que cuando las hacemos se queda en nuestra memoria como la lectura de todos los pasos. Si nos llega a faltar algo, la misma memoria nos dice, acuérdate que falta algo y entonces obviamente ya lo realizamos. Y también es muy importante que leamos y estudiemos todos los recursos antes de dar respuesta a las actividades, porque a veces el mismo recurso nos dice cómo hacer la actividad, pero si no lo leemos y vamos directamente a hacer nuestras actividades, solamente se va a plasmar que no hicimos una lectura porque en la plataforma vienen los mismos recursos que nos ayudan a solventar cualquier duda o pregunta que nosotros tengamos. Pues voy a leer la frase de Napoleón Hill, que fue un motivador muy importante. Dice, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Esta frase final me gusta mucho, ¿no? Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea, pero solamente, y a lo mejor faltó, pero solamente es el resultado del esfuerzo y el trabajo. Y solamente cuando hacemos ese esfuerzo y obviamente ese trabajo es cuando más lo saboreamos, ¿no? Entonces, quedamos con esta frase y pues sigamos trabajando, subiendo los peldaños de Prepa en Línea CEP para obtener nuestro certificado de preparatoria. Así que voy a pasar a asistencia. Es Ángel Leonardo. ¿Estoy bien? Es que me diga así en el chat. Si es Ángel Leonardo, mientras pongo Santiago Rodríguez. Soy Ayari. Y nada más que me diga Ángel, si es Ángel Leonardo, porque tengo una feliz. Entonces, si me puede decir si es Ángel Leonardo y ya con eso terminaremos. Muy bien, me quedo aquí esperando la respuesta de Ángel para que me dé su apellido. Y los demás les agradezco mucho su presencia. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar. Procuren entregar la actividad antes del fin de semana, porque ya ven que luego se viene que la lluvia en la noche, que los vientos fuertes y en la mañana el sol, y que luego hay bajas de energía. Entonces, para que no tengamos ningún problema con la tecnología, pues entreguémosla antes.
Gracias, Ángel. Ya tenemos tu asistencia. Muy bien. Pues les agradezco mucho su presencia. Les deseo mucho éxito en este módulo, que aprendan muchas cosas para que les ayude en todas las áreas de su vida y nos seguimos viendo en la plataforma y el próximo viernes. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. 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 Bonito día. Igualmente.